Bien, estamos de regreso y vamos a dedicarle estos minutos que nos quedan del programa a hablar de esta enfermedad de la cual estamos escuchando mucho en estos días e inclusive la Organización Mundial de la Salud ya lanzó una alerta, pero es una enfermedad, digamos, no como fue el COVID, por ejemplo, que no se conocía prácticamente. La viruela del mono es viejísima como la historia, ¿no es cierto? Como la misma viruela. No es la misma viruela humana que la hemos conocido todos. Recuerden que el virus de la viruela, no la del mono, sino la otra, la humana, tiene prácticamente 2000 años de antigüedad y que, digamos, hasta el año 1980, obviamente el virus de la viruela era el que provocaba la enfermedad, la viruela. Y la vacunación, una vez que se consiguió la vacuna, produjo muchísimo daño, ¿no es cierto? Hizo mucho daño a la humanidad hasta que apareció la vacuna. Y finalmente, en el año 1980, se consideró erradicada la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se consideró que ya no había o no existía más posibilidad de contraer viruela y por lo tanto se dejó de vacunar. Quiere decir que más o menos hasta el año 80, hace unos 40 y pico de años, ¿no es cierto?, 42 años, las personas que tienen más de 42, 43 años no están vacunadas contra la viruela. Todos los que nacimos antes de 1980 fuimos vacunados. Recordarán que era esa vacuna que no se van a olvidar, porque era una vacuna que se ponía con una aguja y que se hincaba acá en el hombro como varias veces, ¿no es cierto?, se inoculaba con la misma agujita, y esa vacuna que a todos nos dejó una cicatriz acá bastante importante, varios puntitos, pero que culminó en 1980. Eso provocaba la viruela, que se confundía un poco con la varicela, pero era mucho más agresiva. Era más agresiva, provocaba lesiones ulcerosas, producía muchos trastornos en la piel, producía también muchos trastornos a nivel de órganos internos e incluso llevaba a la muerte, ¿no es cierto? Mucha gente ha fallecido de esto, hubieron pestes en toda la humanidad y varias veces, varios ciclos. Así que al dejarse de vacunar, obviamente se consideró que la enfermedad estaba erradicada. La viruela del mono es algo distinto. Es producida por un virus parecido o de la familia del virus de la viruela, que se llama poxvirus, pox con X, poxvirus, y que a pesar de que se dice viruela del mono, en realidad el reservorio, o sea, el lugar donde está ubicado el virus, es en algunos roedores, especialmente en algunas. Cuando uno dice roedores, habitualmente uno piensa en ratas, ratones, pero hay muchos tipos de roedores. Y el más frecuente en este caso son las ardillas. La viruela del mono es endémica en el África. O sea, así como acá el dengue es endémico y nosotros convivimos con el dengue, entonces no es nada extraño que en nuestra zona tengamos dengue o que tengamos otras enfermedades. En el África la viruela del mono es endémica, o sea, ellos conviven con la viruela y la conocen muy bien, ¿no es cierto? Y conviven con ella hace miles de años. Entonces, en su momento tuvo su época de auge o de mayor incidencia en lo que fue la parte del África que se conocía como el Congo belga, ¿no es cierto? Y hoy está
localizado prácticamente en los extremos del África, en el occidente y en el oriente del continente africano. Ahora, ¿qué pasó? Del roedor, o sea, de la ardilla, el virus pasó al mono, ¿no es cierto? El mono es un primate, o sea, algo parecido al ser humano, y obviamente al tener esa similitud también tiene la posibilidad de ser transmitido a las personas, a los seres humanos. ¿Cómo se contagiaron? ¿Cómo pasó de la ardilla a los monos? Y bueno, hay un montón de mecanismos de transmisión y que son prácticamente los mismos con los cuales se contagia una persona. La viruela del mono, produce los mismos síntomas que hablamos un poco como cualquier otra enfermedad eruptiva, ¿no es cierto? Produce fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, pero tiene algunas particularidades que las diferencian y que por qué yo quise hablar primero de varicela y después de esta otra. Tienen el mismo periodo de incubación, 7 a 14 días, comienzan con unas lesiones en la piel, ¿no es cierto?, que son también así tipo ampollares, igual que la varicela. Yo les había dicho que la varicela penetra y toma los ganglios linfáticos, pero no los inflama, no los hincha, sino que ahí se reproduce el virus. En cambio, en la viruela del simio o en la viruela del mono, los ganglios aumentan muchísimo de tamaño. Entonces vayan notando la diferencia. Si tenemos un periodo de incubación, o sea, un cuadro tipo gripal, con fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolores en el cuerpo, mareos, después aparecen ampollas, y después aparecen ganglios, hay dos diferencias muy importantes que ahí yo voy mencionando. Primero, que las lesiones en la varicela pican. En cambio, las lesiones en la viruela lo que hacen es provocan muchísimo dolor. Es como una úlcera en la piel y provoca mucho dolor. La segunda gran diferencia es que en la varicela los ganglios son mínimos o no existen. En cambio, en la viruela del mono, los ganglios se notan a simple vista. El cuello se ve como deformado, como pequeñas pelotitas acá que son visibles así a la distancia, ¿no es cierto? Y el otro tema es que al producirse esas heridas, esas secreciones importantes que van llenando los orificios que van dejando esas heridas, eso está lleno de virus. Entonces, ¿qué pasa? El virus, ¿cómo pasa al mono o cómo pasa a la persona? De varias maneras. En primer lugar, puede hacerlo a través de la vía respiratoria. Entonces, como cualquier virus, al toser, al estornudar, al hablar, al gritar, al hablar en voz alta, pero sobre todo al toser y estornudar, el virus de la viruela del mono puede pasar, ¿no es cierto?, a otra persona. Quiere decir que estamos un poco ante la misma situación o vía de contagio que teníamos en el coronavirus, o sea, la vía respiratoria, con lo cual se evaluará en su momento la necesidad del uso de barbijos o no. Lo que sí está comprobado es que tiene que ser una expectoración abundante, ¿no es cierto? Tiene una alta contagiosidad la viruela del mono, pero no tiene la gravedad que tenía el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es que para que se contagie de persona a persona por vía oral, por vía respiratoria, tienen que darse dos circunstancias. Tiene que haber mucha eliminación de virus y segundo, tiene que haber mucho tiempo de contacto. Eso lo diferencia también de la otra. Pero hay otra vía de contagio y es la que más se habló en este tiempo, que es el contacto directo, o sea, el contacto piel a piel. Obviamente, si yo estoy con una persona
que tiene úlceras, heridas en la piel y que esas heridas están llenas de secreciones acuosas, llenas de secreciones, llenas de fluidos, que puede ser líquido, puede ser pus, puede ser sangre, son fluidos. Entonces, si yo estoy en contacto con eso y tengo una solución de continuidad en el cuerpo, o sea, estoy mucho tiempo en contacto, obviamente, que el contacto directo también se va a producir y por lo tanto va a existir el contagio. ¿Y por qué se habló también de que era una enfermedad, al principio parecía más de que se podía transmitir a través de las relaciones sexuales? En realidad no está totalmente comprobado que se haga por esta vía. Pero ¿qué pasa? Al tener las relaciones, lo que sí se provoca es el roce, ¿no es cierto? Es el acercamiento. Entonces, ese es el contagio más frecuente de producirse de la viruela, ¿no es cierto? No tanto por la... Y en un momento se pensó que tenía algo que ver el sexo o algunos caracteres de la persona, pero eso está totalmente en revisión y prácticamente, no digo que haya que descartarlo, pero simplemente, aparentemente fue una mera coincidencia y hoy se piensa que más se transmite por la vía respiratoria y por el contacto por las lesiones. Tiene ese mismo cuadro de la viruela, ¿no es cierto?, que bueno, no lo conocen, digamos, las personas ahora no lo conocen tanto, pero los que en algún momento vimos la viruela era una enfermedad bastante de un aspecto, digamos, que asustaba un poco, porque si ustedes vieron estas imágenes de varicela que eran bastante tranquilas, la viruela no, las viruelas eran viruelas, ¿no es cierto?, con prácticamente heridas muy penetrantes y que sí necesariamente dejaban cicatrices. No se olviden nunca del Juan Moreira, ¿no? Picado de viruela, como decía, ¿no es cierto?, como comenzaba la historia. Dejaba cicatrices en la cara muy profundas, dejaba más que el acné, dejaba hoyos prácticamente en todo el cuerpo, dejaba orificios cicatrizales muy profundos y un aspecto que, digamos, hasta dejaba un poco deforme el cuerpo, ¿no es cierto? Lo que tiene digamos, como un factor atenuante es que también es una enfermedad autolimitada. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ciclo, comienza con las ampollas, después se forman las costras, las úlceras, después se forman las costras, se caen las costras y quedan las cicatrices. Y ese es todo el periodo que tiene la viruela del mono, ¿no es cierto?, que estamos hablando ahora. ¿Y qué se la llama del mono? Porque se instaló allí, pero el reservorio, recuerden que es la ardilla. Y decimos, y está en África. Fíjense acá prácticamente el continente africano fue el lugar donde nació, pero todos los sectores rojos que ustedes ven es donde más o menos desde el mes pasado, desde el mes de abril, se ha ido transmitiendo de país en país, con pocos casos, 10, 15 casos en cada país, pero así se fue extendiendo. Tuvimos casos en el Reino Unido, tuvimos casos en España, hay casos en América, ni hablar, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, en la India. Bueno, esta zona del continente africano ni la marcamos porque esto ya es una zona endémica. Y acá, a pesar de que en el continente sudamericano no está reflejado todavía, porque esto es de hace prácticamente unos 20 días este mapa, ya en la Argentina hay dos casos confirmados de viruela del mono, ¿no es cierto? Uno es de una persona es un argentino que realizó un viaje a España, allá se contagió, vino acá, desarrolló la enfermedad acá y está recuperándose. Y la segunda persona en la cual también se ha comprobado la enfermedad, porque las
las muestras fueron estudiadas y se ha comprobado, esa sí es de un extranjero, es un español que vino de visita a la Argentina, la trajo de allá, se ve que venía incubando la enfermedad y desarrolló la enfermedad acá en nuestro país. O sea que en nuestro país, diagnosticados, conocidos y certificados, tenemos 2 casos. Después tenemos casos como les decía, en el continente europeo, unos cuantos en Estados Unidos, les vuelvo a repetir, en Israel también hay casos. Bueno, y el Congo, el continente africano está prácticamente lleno. Entonces, ¿cuál es la precaución? Bueno, que la persona que vaya, y todos los casos, o la mayoría de los casos que han aparecido, han tenido, la mayoría, pero no todos. Ahí está el problema y por lo cual se está dudando un poco. Muchos han viajado al continente africano y han contraído la enfermedad ahí, pero hay otra gente que no tiene ningún nexo, ninguna relación. Es como que yo no hubiese viajado a ningún lado, no hubiese ido a ningún viaje ni al exterior ni al interior, no he estado en contacto con ninguna persona enferma con este tipo de viruela y sin embargo hago la enfermedad. Entonces, esa es la parte que está preocupando un poco y que ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a alargar una alerta. Nada más que una alerta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que todo caso que, como lo que yo le voy a mostrar ahora en las diapositivas que les traje, se vean este tipo de lesiones, se notifique inmediatamente al médico, ¿no? Vamos a ver un poquito estas imágenes. Bueno, este es el animalito que se llevó de arriba porque es un intermediario, ¿no es cierto? El mono no es el que produce la viruela, ¿no? Pero fíjense que las lesiones son muy parecidas a las de la varicela, ¿no? Estas lesiones, si ven acá, prácticamente no se pueden diferenciar de las que vimos en el primer bloque cuando hablábamos de varicela. Si vamos a la siguiente, esta es otra característica. La varicela nunca afecta las palmas de las manos ni las plantas de los pies. O sea, ustedes no van a ver ningún chico que tenga lesiones de varicela en las manos, ni en las plantas de los pies. Sin embargo, en la viruela del mono aparecen estas lesiones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Si pasamos a ver más imágenes, bueno, estas son, fíjense cómo son muy similares, pero son más profundas. Bueno, este es el periodo de ampolla, este es el periodo de comienzo, y en esto ya tenemos el periodo de la úlcera, ¿no es cierto? Esta úlcera es prácticamente un agujero en la piel, y esto cuando cicatrice va a dejar la cicatriz que dejaba antiguamente la viruela. O sea, va a dejar una cicatriz bastante antiestética, ¿no es cierto? Bien, creo que tenemos alguna otra. Bueno, y esta es la lesión característica. Si ustedes ven esto, esta es la lesión típica de la viruela del mono, ¿no es cierto? Es una ampolla ya formada que toma las manos, que toma los antebrazos, y fíjense que son como tubérculos, pero en realidad son ampollas, y esta es la lesión característica que puede aparecer en todo el cuerpo, ¿no? Hay otras que yo no las traje, pues no son muy agradables, pero fíjense, donde aparecen en las manos, tienen secreciones. Fíjense, si uno roza con esta persona, ¿no es cierto?, su piel, obviamente que esa ampolla se rompe, libera los fluidos, los famosos fluidos, las secreciones, y se contagia. Esto es trasladado acá, fíjense las lesiones como son, y estas están infectadas por millones de virus acá adentro, ¿no? De ahí la peligrosidad de que se pueda contagiar y que se pueda transmitir, ¿no? Bien, y terminan así, ¿no es cierto? Esto no es una varicela, esto es un chico afectado por esta enfermedad. Se va a curar, este chico no corre ningún peligro, simplemente que va a quedar con una serie de cicatrices a los 15 o 20 días cuando culmine la etapa de su enfermedad, ¿no? Bien,
las mismas imágenes, fíjense, muy parecido a la varicela, muy parecido, pero algunas se profundizan y seguramente la mayoría se van a profundizar y van a producir esos. Y por eso le decía que la Organización Mundial de la Salud ha dado una alerta. ¿Una alerta para qué? Para que toda lesión como las que le mostré, que puede ser una varicela, ante la duda, se consulte. Una lesión que tenga esa otra más ampollar, un color así marfil, color blanquecino o un color grisáceo, también que sea notificado, ¿no es cierto? Porque eso podríamos estar en presencia de la viruela del mono, ¿no? Y uno dice, bueno, pero está lejos, está en Israel, en Canadá, en el Reino Unido, tenemos 2 casos en Argentina, pero uno vino de España y el otro, los dos vinieron de España, uno se fue de visita y otro vino de visita para acá. Bueno, pero también les quiero aclarar que en Brasil, hoy nos enteramos, ¿no es cierto?, que Brasil también ya tiene 2 casos en estudio. Tiene 2 casos en estudio. Y con una particularidad que a nosotros nos toca muy de cerca. Hay un caso de probable, no está comprobado todavía, por eso lo digo probable, de viruela del mono, acá muy cerca, en Dionisio Cerqueira. Ustedes saben que Dionisio Cerqueira, estamos prácticamente, se pasa a la calle y estamos en Bernardo Irigoyen. Y si estamos en Bernardo de Irigoyen, estamos en Misiones. Entonces, las enfermedades, con este tema de los vuelos, con el tema de los tiempos, que ya no son esos viajes en barcos de antes, se transmiten de una manera. Entonces, no es para alarmarnos, sino simplemente para estar alertas. Si aparece un chico o una persona que tenga lesiones ampollares tipo varicela, ¿no es cierto? Bueno, que piense que puede ser una varicela, pero que piense que también puede ser lo otro y que concurra inmediatamente a su médico, o que por lo menos lo consulte para que lo vaya teniendo al tanto. Bueno, tenemos algunas cositas que nos han mandado, algunas preguntas. Buenas noches, doctor. Quisiera saber si la viruela tiene cura. Bueno, la viruela nosotros hace rato que no la tenemos, la viruela, ¿no es cierto? Ahora, la viruela del mono, esta es como les decía, la viruela del mono lo que tiene su ciclo, dura más o menos 20-25 días y pasa por todos estos periodos que hablamos y va a terminar con un chico con algunas cicatrices, pero seguramente no va a haber una afectación mayor. Bien. Queremos saber si existe la vacuna para la viruela. Sí, acá se dejó de vacunar, como les decía, en el año 80. Desde el año 80 no se vacuna más. Vacunas, es más, algunos lugares, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, ya están aplicando la vacuna antivariólica, se llamaba, ¿se acuerdan? Que es la vacuna para la viruela, como que al tener una cierta familiaridad con el virus, no hay una vacuna contra la viruela del mono, hay vacuna contra la viruela. Entonces, lo que se está pensando es que esta vacuna podría contribuir a atenuar un poco o a mitigar los efectos de esta enfermedad que hablamos. Bien, nos preguntan si, esta es una pregunta clásica en la varicela, ¿no es cierto? Si se puede bañar mientras está con la varicela. Si un chico se lo puede bañar. Sí, por supuesto que se lo puede bañar. Uno tiene que dejar que el chico pase por todos los periodos, o sea, que aparezca la picadura de insecto, que se forme la ampolla, que la ampolla se rompa sola, que se forme la costra, que la costra se cierre, se seque y se caiga. Lo que uno puede hacer es bañarlo, pero en el sentido de que la ducha le caiga encima, ¿no es cierto? No refregar el cuerpo ni con esponjas, ni con jabones, ni con la mano, sino simplemente hacer como un baño, como una ducha, cosa de refrescarlo y que la enfermedad siga su curso. Porque si uno desprende
las heridas o las costras antes de tiempo, ahí va a quedar una cicatriz. ¿Sí? Bien. Dice, doctor, quisiera saber, yo estoy cursando un embarazo de 4 meses, no tuve varicela según mi mamá, quería saber si me puedo poner la vacuna contra la varicela. Bueno, lo que se recomienda es lo siguiente. Sí, se puede poner, pero hay que esperar, tiene su tiempo de indicación, ¿no es cierto? Hay que hablarlo con el obstetra. Se recomienda que una vacuna de ese tipo no se ponga en los primeros 3 meses de vida. ¿Por qué? Porque de gestación del bebé, perdón, o sea, en los primeros 3 meses de embarazo, porque es donde se está formando el bebé. Y la vacuna, como toda vacuna a virus, puede tener consecuencias malformativas sobre el bebé. De 3 a 6 meses está en discusión. Lo recomendable es ponerse después de los 6 meses. A partir de los 6 meses se puede poner la vacuna contra la varicela tranquilamente y sin ningún inconveniente. Bueno, creo que estamos... Sí, nos fuimos un poquito. Bueno, esto es lo que yo le quería comentar, hacer un repaso de un tema que tocamos hace muchos años, que fue varicela. Seguramente volveremos a hablar en este año de otras enfermedades eruptivas, porque viene la época, como el sarampión, la rubiola, la escarlatina. Vamos a hablar también de fiebre reumática, que me estuvieron pidiendo que hablemos un poco. Pero quería dejarle estos 3 o 4 tips sobre esta viruela, a no asustarse, pero a estar alertas, ¿no es cierto? A estar alertas. Fíjense que también se había lanzado una alerta el mes pasado y hicimos un programa sobre la hepatitis fulminante, y hoy prácticamente la hepatitis fulminante como que está quieta, no se habla, o se habla muy poco. Entonces a veces se lanzan las alertas y son simplemente eso, alertas. Esto habrá que seguirlo, a ver cómo evoluciona. Parece que es un poquito más fácil de transmitirse, ¿no es cierto? Que se transmite más, se conoce más. La hepatitis no se conocía demasiado, de esto se conoce más, y al conocerlo más hay más forma también de contrarrestarla y contraatacarla. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Como siempre les digo, que retengan estos conceptos básicos que hoy hablamos. Recuerden que nos podemos ver de nuevo el martes que viene, nos vamos a ver con nuestro programa de siempre. El sábado al mediodía vamos a volver a repetir este programa para los que no los pudieron ver hoy. Y seguramente, y antes de despedirme, un par de recomendaciones. Mucho frío, 10 grados en este momento. Tenemos 3 o 4 días fríos todavía, después vienen un par de días de lluvia y después no sabemos. Entonces, recuerden que hay enfermedades que se benefician con estos cambios, como los chicos con asma, los adultos con EPOC, los chicos con alergias estacionales y otras enfermedades que están presentes durante todo el año. Y a seguir cuidándonos. La pandemia no ha terminado, la pandemia está vigente todavía, siguen apareciendo casos de COVID, aunque parezca mentira, siguen apareciendo, en personas no vacunadas con mayor incidencia y en personas vacunadas con menor incidencia y menor gravedad. Por lo tanto, les recomiendo, como siempre, que sigamos con las medidas que tanto hablamos, especialmente con el uso del barbijo. Bien, esto es todo por hoy y Dios mediante nos vemos en una semana. Espero que sea buena y productiva como siempre. Que tengan una muy buena semana y hasta el martes que viene.